Vamos a referirnos en esta sesión a una cuestión que tiene que ver con una reciente publicación en la prensa relacionada con las publicaciones científicas, académicas y con sus procedimientos de financiación y sus consecuencias. Me refiero a un artículo publicado en prensa digital en el diario El Objetivo y firmado por Lidia Ramírez. Se trata de un artículo periodístico, a mi juicio, completamente impoluto, completamente correcto, de una objetividad ejemplar y de una documentación igualmente de referencia para informarse sobre una cuestión importante y también muy problemática. El titular de ese artículo, que cualquiera de ustedes puede encontrar por internet, dice así: la Unión Europea exige acabar con el chanchullo millonario de las publicaciones científicas. Ese es el titular. El término de la palabra chanchullo ya nos remite a un campo semántico enormemente inquietante y enormemente conflictivo, pero cuando esto se asocia a publicaciones científicas y a instituciones académicas, resulta todavía más inquietante. En el subtitular se advierte que publicar en algunas de las editoriales más prestigiosas roza los 10.000 euros por artículo. Este es el contexto, pero la noticia se fundamenta en un hecho que tiene que ver con la intervención de un político. Y se advierte lo siguiente: el Consejo, cito a la noticia de Lidia Ramírez, el Consejo de Competitividad de la Unión Europea destacó en sus conclusiones del pasado 23 de mayo que, comillas, cito, el acceso abierto, inmediato y sin restricciones, cierra comillas, debe ser la norma en la publicación de investigaciones científicas que involucren fondos públicos. Además, hace hincapié, prosigue Lidia Ramírez, en que los costos no deben ser cubiertos por los autores o los lectores. Bien, es una oración en pasiva, en español se diría más bien en voz activa que los autores o lectores no deben cubrir los costos. Y es que publicar en algunas de las editoriales más prestigiosas puede rozar, como se dice en el titular, los 10.000 euros por artículo. El contexto de la noticia, y hay que mencionar esto, es el hecho de que en una respuesta parlamentaria, cito de nuevo a Lidia Ramírez, de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, la institución exige el acceso abierto e inmediato a las publicaciones científicas. Y se añade, cito comillas, se espera que las publicaciones sean de acceso abierto y que su importancia se evalúe en función de la evaluación cualitativa de los proponentes, no del factor de impacto periodístico o académico. Se lee en el escrito tras la denuncia de la europarlamentaria portuguesa Sandra Pereira, que señala a la industria multimillonaria, entre comillas, industria multimillonaria, que representa a las publicaciones académicas y denuncia que éstas, comillas de nuevo, viven del trabajo de los investigadores, cierra comillas, a los que les piden, de nuevo comillas, que paguen por publicar sus artículos. Fin de cita. Bien, este es el hecho, pero el hecho es muy curioso. El hecho es muy curioso porque este problema que se plantea en esta noticia es un rábano que se puede coger por muchas partes. Se puede coger por las hojas, se puede coger por muchos otros lugares. Y evidentemente se coja por donde se coja, tires por donde tires, te pilla Ramírez, porque los problemas no se resuelven, los problemas se transforman. ¿Esto qué significa? Esto significa que lo que para una persona es un problema, para otra persona es una solución. Este asunto está solucionado para determinadas personas y constituye un problema para otras personas. Aquí lo que se plantea simplemente es transformar este problema para que deje de ser un problema para unos, pero inevitablemente será un problema para otros. Claro, es un brindis al sol. Se dice, se espera que las publicaciones sean de acceso abierto. Se espera que un día caiga el maná del cielo, podríamos decir, y que su importancia se evalúe en función de la evaluación cualitativa. Esto equivale a decir que el valor de una persona depende del valor que esa persona tenga. Claro, esto es tautológico, esto es una batología completamente, porque ¿cómo se determina el valor? ¿Cómo se determina el valor de una publicación periódica? El vicio en la objetivación del valor de una publicación académica, de una publicación científica, viene dado por los criterios que han establecido las agencias nacionales e internacionales de evaluación, que lo miden sobre todo en el llamado impacto que puede tener.
una determinada publicación. Esto tiene una muy fácil solución. El impacto de una determinada publicación está determinado por el número de personas que deciden acusar recibo de ese impacto. Si yo quiero que una publicación tenga impacto, debo organizar simplemente un grupo académico lo más amplio posible, dentro del cual esa publicación tenga un impacto. De tal manera que, constituido el lobby, constituido el gremio, constituido el grupo de investigación, la publicación tendrá un mayor impacto en la medida en que ese impacto tenga un desarrollo sociológicamente amplio dentro de un marco académico. Claro, esto es subordinar el criterio de valor científico a un desarrollo sociológico donde, a través de los cauces, a través de las autopistas, a través de las redes académicas, esa revista tenga un impacto. Todos conocemos determinadas personas que constituyen un determinado grupo, en virtud del cual esos miembros se citan a sí mismos y acreditan documentación suficiente para justificar un sexenio de investigación, por ejemplo, ¿no? Quiere decirse con esto que el criterio en función del cual se valora la calidad académica o científica de un trabajo es totalmente relativo y depende naturalmente, depende por supuesto, de los criterios que establezca con la objetividad que legitime en cada momento, en cada caso, la agencia de evaluación correspondiente. Además, estos criterios pueden cambiar en la medida en que el ser humano va desarrollando capacidades, digo capacidades y competencias, no habilidades, sino capacidades para sortear esos obstáculos. Es decir, la carrera de un profesor universitario es básicamente una carrera que consiste en superar obstáculos para alcanzar determinados logros que, una vez conseguidos, no mejoran sustancialmente el contenido científico de sus publicaciones, sino el virtuosismo que ese profesor tiene para superar los obstáculos que las agencias de evaluación imponen al desarrollo curricular de su actividad, sobre todo investigadora, no tanto docente, como vamos a decir en breve. Es cierto que el mercado de grandes multinacionales ha conseguido el control hegemónico, a veces a través de poderosos monopolios, de publicaciones científicas y académicas, y que ha establecido sus normas. Pero también es cierto que, del mismo modo que se puede decir que se espera el acceso abierto e inmediato sin restricciones a las publicaciones científicas, también se puede decir que se espera el acceso inmediato y sin restricciones a la vivienda, o al coche, o a la asistencia a los espectáculos deportivos o culturales. Quiero decir, esto es un deseo que todos podemos tener, pero que el acceso sea abierto a las publicaciones científicas no resuelve el problema, simplemente lo desplaza a otro contexto, porque ¿quién financia el medio a través del cual las publicaciones científicas se hacen visibles? Es decir, este es un hecho al que la comunidad de investigadores, de académicos, de científicos, tiene que enfrentarse constantemente. Siempre podemos decir, si la publicación que realizas es tan valiosa, abre una página en internet, abre un blog y públicala. Si es tan valiosa, la gente te seguirá. Pero sin embargo resulta que puede ser mucho más potente desde el punto de vista de la audiencia un vídeo en YouTube que hable pues, sobre dónde compra la ropa interior una determinada actriz, ¿verdad?, como una noticia periodística que hable pues, de la intimidad de una persona, que el hallazgo, el descubrimiento de un hecho académicamente, biológicamente, científicamente o, podríamos decir, incluso oncológicamente relevante. ¿Por qué? Pues porque el número de personas interesadas en cuestiones que suponen un avance en la investigación científica es mucho más limitado que el número de personas interesadas en estupideces. Por lo tanto, si vamos a medir el impacto de una publicación o de un contenido, pues naturalmente la publicación de estupideces va a tener un impacto mucho mayor que cualquier investigación académica, científica, oncológica, biológica o geológica o del tipo que sea. Por lo tanto, claro, esto es como decir que el lenguaje literario es una figura fónica recurrente. También el lenguaje publicitario lo es y no es literario. Son criterios muy variopintos, muy variopintos. Claro, se habla de hasta 9.500 euros por la publicación de un trabajo académico, de un trabajo científico. Claro, solo pueden publicar los ricos, solo pueden publicar aquellos grupos de investigación que estén fuertemente financiados. Evidentemente. Por otro lado, que la Unión Europea adopte este tipo de decisiones
es algo bastante irrelevante en el conjunto de la producción mundial, porque muchas de estas editoriales o revistas académicas tienen su sede oficial fuera de la Unión Europea, por lo tanto este tipo de medidas no solo no les afectarían en absoluto, ni las mermarían en absoluto, sino que provocaría incluso una fuga de publicaciones cuyo éxito sería más reconocido porque su impacto sería mucho mayor y de mucho mayor alcance fuera de la Unión Europea. Por lo tanto, esta medida, que yo no digo que sea ni buena ni mala, digo simplemente que es una medida que, en el caso de que pueda hacerse, cosa que pongo muy en duda, simplemente transformaría el problema, desplazaría el problema de un lugar a otro, pero no lo resolvería en absoluto. Los datos que Lidia Ramírez aporta en este artículo, insisto en que me parecen datos de una gran importancia, que además están enlazados a páginas de internet donde se pueden verificar con mucha más precisión. Por lo tanto, el artículo merece la mayor consideración y la mayor valoración que pueda hacerse, esto fuera de dudas, absolutamente. Luego, claro, por otro lado, se dice en un momento dado: sin embargo, en un estudio realizado por los investigadores Alexander Grossman y Ron Brems, revela que un artículo medio debería tener un coste de 600 euros. Bueno, eso es lo mismo que decir que Pericol de los Palotes, según un estudio que ha llevado a cabo, pues llega a la conclusión de que el promedio debe ser de 250 euros, ¿no? Y Rasputín de Villaconejar del Infante de arriba, en la Universidad de Villaconejar del Infante de abajo, pues ha realizado un estudio donde llega a la conclusión de que el coste debe ser de 377,22 euros. Bien, esto hay que decirlo, esto hay que recogerlo. Quiero decir que la periodista en este caso hace su trabajo, que es citar simplemente lo que dicen unos u otros autores, pero eso no deja de ser la ocurrencia de algo, ¿no? Como cuando se realiza un trabajo sobre la tragedia y te dicen, bueno, es que las tesis que sostiene este autor sobre la tragedia no coinciden con las de Terry Eagleton, como a mí me han dicho una vez. Bueno, ¿y a mí qué me importa lo que Terry Eagleton diga sobre la tragedia? Yo no escribo sobre la tragedia para confirmar las tesis de Eagleton. O cuando dicen, es que María Zambrano justificó la razón poética en tales términos. Bueno, y Pericol de los Palotes la justifica en otros términos. Quiero decir, esto es enormemente relativo, porque son datos que la gente pone sobre la mesa porque son los que hay, pero resultan tan discutibles como cualesquiera otros, y por otro lado muy poco reveladores, porque bien es cierto que si alguien abre un blog en internet, en Google o en cualquier otra parte, y publica ahí los resultados de su investigación, yo no sé qué impacto puede tener, pero es probable que en algunos casos tenga más lectores que los lectores que pueden tener algunos artículos de revistas académicas que supuestamente resultan muy prestigiosas y que son trabajos que alguien escribe y que no lee absolutamente nadie. No lee absolutamente nadie. Entre otras cosas, porque no es posible que la inteligencia humana genere tal cantidad de trabajos originales como ocurre actualmente y se publiquen trabajos cuya inteligencia y cuya originalidad suponga, al menos en materia de letras, una extraordinaria aportación. Este tema sale con frecuencia en la prensa y recientemente se hablaba de un investigador de una determinada universidad del Estado español que publicaba pues prácticamente un trabajo académico cada día o varios al día, si se hacía un promedio, ¿no? Se daba el nombre y apellidos de esta persona y la universidad en la que trabajaba. Yo no lo voy a decir, esto está por internet, lo pueden buscar ustedes si quieren, no hace falta mencionar esto. Pero el ejemplo de lo que aquí se trae a colación no es tanto un problema de financiación de la actividad científica y académica, sino una hipertrofia en el desarrollo de una actividad científica y académica que, una vez conseguida, solo tiene como finalidad engrosar el currículum vitae de quien firma esos trabajos, pero que probablemente no supone ningún avance en el conocimiento científico, porque vamos, sería absolutamente portentoso que el género humano en las últimas 2 décadas hubiera desarrollado una investigación académica que, una vez leída, no conduce a su fin, porque no proporciona ningún enriquecimiento, al menos sobre todo en materia de letras. Quiero decir, ¿cuántas teorías de la literatura se han construido en los últimos 50 años? ¿Cuántas interpretaciones originales de la literatura ha habido en los últimos 200 años, incluso podemos decir? Si nosotros leemos El Quijote, por ejemplo, lo único que vemos es que las interpretaciones que se dan sobre El Quijote son constantemente las mismas. Recientemente, en estos días, se habla
de una exposición sobre el Quijote, donde se dice que el mensaje de Cervantes es que el lector del Quijote realice sus sueños. Precisamente el mensaje de Cervantes es todo lo contrario. Significa que básicamente si alguien lleva a cabo la realización de sus sueños perdiendo de vista la realidad, el desenlace es el fracaso. La obra de Cervantes es una obra que pone de manifiesto el fracaso del idealismo y que lo peor que le puede ocurrir a una determinada sociedad es conducirse por un idealista porque siempre lo llevará a desembocar en el fracaso. Bueno, pues pasan los siglos y sigue habiendo de la obra literaria cervantina una interpretación completamente idealista que es absolutamente inversa a la que el autor plantea. Por lo tanto, cabe preguntarse realmente dónde está la originalidad y dónde está la inteligencia, y lo que es más grave todavía, dónde está la capacidad del público para interpretar y codificar con inteligencia las versiones originales y las interpretaciones originales que, en contra de las tradicionales y retrógradas, se hacen acerca de las obras literarias. No puedo hablar en los mismos términos de las investigaciones que se desarrollan en el campo de las llamadas ciencias naturales, de las orientaciones tecnológicas, de la biomedicina, de la biología, de la biogenética, porque no conozco esos terrenos. Pero intuyo que no es posible que tanta inteligencia humana desarrolle tanta originalidad en tan poco tiempo. Por lo tanto, detrás de todo esto tiene que haber un truco, en el que probablemente, como detrás de todo truco, esté el dinero. Ese poderoso caballero que es Don Dinero. Ahora bien, ¿cuál es realmente el problema de la financiación de las investigaciones científicas? ¿Cuál es realmente el problema a la vista de esta documentación en la prensa? Pues el problema es doble, es no tener dinero para subvencionarlas y no tener ideas para publicarlas, porque si no tienes ideas tendrás prejuicios, si no puedes vender ideas venderás humo, que es lo que ocurre fundamentalmente cuando la gente vende ocurrencias, mensajes de autoayuda y cosas para estar mejor o para sentirse mejor, evidentemente. Insisto en que lo que es una solución para unas personas es un problema para otras personas. Es cierto que de lo que no se habla no hay ninguna posibilidad de transformar nada, pero también es cierto que los problemas no se resuelven, los problemas se transforman en el tiempo y se transforman en el espacio, pero no se resuelven en realidad. ¿Cómo afrontar la financiación de una investigación? Pues cada uno tiene que buscarse la vida en este contexto. La alternativa no es hacernos creer que las investigaciones se pueden difundir de manera gratuita, porque el medio a través del cual se difunde el resultado de una investigación siempre tiene un coste, aunque sea mínimo, pero siempre tiene un coste. Incluso Internet no existiría si no existiera la publicidad que lo subvenciona y que lo financia. Incluso la piratería informática, que es ese gran desagüe por el que circula una gran cantidad de dinero en Internet, a veces incluso un cebo en el que caen los propios autores que publican un libro en una editorial y al día siguiente lo han publicado en PDF en diferentes soportes informáticos, en repositorios de las propias universidades, incurriendo en autopiratería informática, en repertorios académicos de múltiples páginas web, tanto legales como ilegales. Esto merma enormemente, evidentemente, la industria editorial, porque no simplemente causa la ruina de la actividad editorial, sino la ruina de maquetadores, de distribuidores, de librerías, de diseñadores, de correctores de textos y de pruebas, de distribuidores, es decir, toda una cadena mercantil queda completamente destruida en manos de la piratería informática, de tal manera que cuando elogiamos el acceso en PDF, o en ebook o en cualquier otro soporte a determinados libros y contenidos, cuando se hace eso, se está también destruyendo no solo una actividad editorial y comercial, sino también, insisto, el trabajo de correctores de pruebas, de maquetadores, de diseñadores, de publicistas, de empresas de mensajería y distribución y, por supuesto, de librerías. Siempre me llama mucho la atención que cuando una librería cierra, todo el mundo hace una especie de planto o de llorera en Internet lamentando el cierre de una librería. Pero ¿cuántos de esos mismos que lloran el cierre de una librería no han fomentado el cultivo de la piratería informática en Internet? Es una pregunta que me hago. Por lo tanto, en fin,
no seamos como el buldero del Lazarillo o como el buldero de los cuentos de Canterbury, ¿no? Los comités científicos de las revistas académicas y de las editoriales, ¿son reales o no son reales esos comités científicos? Hay personas que figuran en esos comités científicos y nunca han revisado ningún papel, como dicen los gringos, ningún paper, ningún artículo o ningún libro, porque se los encomiendan a otras personas que sin figurar en ese comité científico hacen el papel de lo que llamaríamos tradicionalmente un negro, es decir, alguien que trabaja... no sé por qué razón, porque por dinero no es. Hay muchas personas que se quejan de que se les solicita su servicio para revisar artículos y publicaciones y no se les paga. Son muy libres de negarse a cumplir con ese ejercicio. A mí me han pedido en numerosas ocasiones que revise artículos. A veces lo he hecho por amistad, por favores, por intercambios o simplemente porque me parece oportuno cumplir con esa función, y en otras ocasiones ni siquiera respondo a esos mensajes porque me niego a trabajar gratis para personas a las que no conozco y con las que no me vincula absolutamente nada en un principio. Quiero decir que cada uno en este punto tendrá que resolver, conforme a sus propios criterios, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus intereses y cuáles son sus compromisos. Pero desde luego, no me hagan creer que los comités científicos son lo que parecen, porque yo no me lo creo. No me hagan creer que las fuentes de financiación deben ser necesariamente tan caras, porque tampoco me lo creo. Y no me hagan creer que las editoriales los explotan a ustedes, porque dependerá de cada caso en particular. No hay normas generales en este punto. Por otro lado, prestar tanta atención al desarrollo de la actividad investigadora, por una parte, y tanta atención al desarrollo de la actividad burocrática, por otra, deja a la universidad al descubierto, deja a la intemperie, deja sin protección de ningún tipo uno de los objetivos fundamentales de la vida universitaria y académica, que es la docencia. La docencia es actualmente la cenicienta del mundo académico, porque de la docencia no se ocupa absolutamente nadie. ¿Por qué? Pues porque es lo que menos incentivado está en estos momentos. Se incentiva enormemente la investigación. ¿Por qué? Pues porque las agencias de calidad exigen cumplir con unos requisitos investigadores que la mayor parte de los seres humanos no pueden alcanzar de forma real. Y como no se pueden alcanzar de forma real, se alcanzan de forma imaginaria, pero reflejada fielmente sobre el papel. Les pongo un ejemplo. Una de las instituciones de evaluación de calidad más célebres de España exige cumplir con la asistencia a congresos internacionales, que tienen que tener su sede en el extranjero. Mejor dicho, exige cumplir con la asistencia a congresos celebrados en el extranjero. Aparentemente muy buena idea. Pero resulta que en estos momentos la mayor parte de los congresos que se celebran en el extranjero tienen lugar en línea, tienen lugar telemáticamente. Es decir, que uno puede asistir a un congreso en Nueva York, viviendo en Villaconejar del Infante de arriba, sin salir del salón de su casa. Con lo cual, ya me dirán ustedes qué valor tiene un objetivo que una vez cumplido no conduce a su fin. Es decir, nunca hemos podido asistir a un congreso sin salir de nuestro salón de casa, y hoy cualquiera que viva en un pueblecito, por ejemplo, Villaconejar del Infante de arriba, puede asistir a un congreso que se celebre en Boston, Nueva York o la Antártida, pero sin salir del salón de su casa, cumpliendo perfectamente los objetivos exigidos por una agencia nacional o internacional de evaluación. Claro, no deja de ser curioso todo esto. ¿Y de la docencia quién se ocupa? ¿De la docencia quién se ocupa? Porque, insisto, la docencia es la cenicienta del mundo universitario contemporáneo. Y si a esto le añadimos una guinda que puede poner todo el pastel patas arriba, pues ya me dirán ustedes qué hacemos con la docencia universitaria. La guinda es, ¿qué ocurre con la libertad de cátedra? ¿Sabían ustedes que en el régimen antiguo, en el antiguo régimen, no diré el régimen anterior a 1789, el régimen anterior al siglo XVIII, había una cosa entre comillas, llamada libertad de cátedra? ¿Dónde está hoy la libertad de cátedra? ¿Qué se fixo aquel trobar las libertades acordadas que tañían? ¿Dónde está todo aquello? ¿A dónde fue a parar aquella libertad de cátedra? Se habla en términos ingleses, en términos anglosajones, de la cultura de la cancelación, es decir, de la interdicción de la libertad.
de la prohibición de la interpretación crítica y científica en las universidades, sobre todo a través de la docencia y también de la investigación. ¿Son estas condiciones que puedan asegurar en el futuro la financiación de la investigación académica? Esa es una de las cuestiones que hay que preguntarse. ¿Qué será en el futuro de la docencia? ¿Qué será en el futuro de la libertad académica? ¿Y cuáles son las posibilidades que en un contexto de esta naturaleza tenemos para sobrevivir como profesores?